Buenas tardes. En este reportaje estaré hablando acerca del idealismo en Alemania. El idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, siendo Immanuel Kant su precursor, tomando varias cosas de este, como su pensamiento y su filosofía. Los principales filósofos de este movimiento son Johann Gottlieb Fischer, Friedrich Schelling, Georg Wilhelm Friedrich, de los cuales se hablará más adelante. El idealismo alemán toma como referencia varias cosas, como el romanticismo, la idea del absoluto, la autoconciencia, entre varias cosas. Dice que el conocimiento no puede llegar a la realidad en sí, porque considera que el conocimiento se limita a la imagen mental que tenemos de esa realidad. O sea, lo que interesa al idealismo alemán no es el mundo en sí, sino la representación como idea que se tiene de este movimiento. Intentar responder esta pregunta es como puede conocerse la realidad. Así que la realidad de las cosas solo se puede comprender a partir de la conciencia que tiene la humanidad sobre esa realidad o sobre esa idea de la realidad. En este orden de ideas, el idealismo se opone al realismo, que propone que las cosas se identifican con el pensamiento y dice que la conciencia y las ideas lo que explican la realidad. Algunas características del idealismo alemán son: no existe nada que esté más allá de la realidad que conocemos. No se puede distinguir entre la realidad pensada y la realidad en sí misma, como Losing. En todos los aspectos de la realidad conocida son consecuencias del sujeto conocente o sujeto que realiza el acto de conocimiento. El proceso por el cual da lugar a la realidad en el tiempo y con un orden es la dialéctica. William Peter, filósofo alemán, sus principales obras son Fenomenología del Espíritu, Lógica, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Hegel es en cierto modo el que introduce idea de idea al idealismo alemán. Para él, la idea es la realidad absoluta, el principio supremo de la verdad. La idea es el principio de desarrollo y fin de todo lo conocido, y constituye la esencia de todo. Para explicar la idea, ella utiliza el método dialéctico, dividiéndolo en tres partes: la tesis, la antítesis, la síntesis. En la tesis, la idea se propone afirmar de dónde sacamos la lógica. La antítesis, ideación, llega limitadamente de donde se obtiene la filosofía de la naturaleza. Y por último, la síntesis integra la idea y su negación, obteniendo así la filosofía del espíritu. En la lógica está el ser, la esencia y el concepto. En la filosofía de la naturaleza está la mecánica de la física y la orgánica. En la filosofía del espíritu tenemos el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Como ella clasificaba el idealismo de Pichur y el de Schelling, el idealismo de Fischer era objetivo y el de Schelling subjetivo, y el suyo era absoluto. Johann Gottlieb Fischer, uno de los filósofos alemanes más importantes de la época, es considerado como uno de los padres del idealismo alemán. Su filosofía trataba en todo momento de continuar con el pensamiento de Kant y seguir implementando la filosofía de Hegel dentro de la suya. Fue creador de la triada dialéctica, la cual constituida por la tesis, antítesis y síntesis. Dentro de sus pensamientos y filosofías podemos recargar lo siguiente. Primero, que todo lo que ahí sale, es decir, que no hay nada real, sino el yo. Por lo tanto, todo lo que existe distinto al yo es irreal. Segundo, hace énfasis en la búsqueda del principio absoluto de las cosas. El principio único es incondicional e incondicional del ser humano. Tercero, el principio fundamental de Fichte es el de Descartes, en el cual hace referencia a lo siguiente: yo pienso y luego soy, lo que quiere que finalmente se reduce a consignar que hay en nuestros pensamientos y por lo tanto ser pensante. Friedrich Schelling fue uno de los máximos exponentes del idealismo y del romanticismo alemán.
realizó sus estudios universitarios junto a su amigo Hegel. Publicó sus ideas sobre la filosofía de la naturaleza. Durante esta época, tiempo después se convirtió en profesor de una universidad alemana, en donde conoció y se hizo amigo de Fichte. Enseñó filosofía en Múnich, para finalmente ir a Berlín a ocupar la cátedra que habían conseguido sus viejos amigos Fichte y Hegel. Su pensamiento va muy ligado con el tema científico, buscando respuestas y teorías. A partir de su filosofía está dividida en tres etapas fundamentales. La primera es que toma como eje y se basa a partir de las ideas y filosofías de Fichte. La segunda trata de estructurar su propio pensamiento a partir de la filosofía de la identidad. Y por último, durante su tercera etapa, da un cambio drástico en su pensamiento, especialmente en los temas relacionados con la religión. Estas tres etapas, la más importante para la historia es la segunda etapa. Desde Europa se despide Samuel Efime. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Pilier, de Mate Noticias. En este momento le estaré hablando sobre un filósofo, Jorge Guillermo Federico Hegel. Jorge Guillermo Federico Hegel, nacido en 1770 al 1831, fue un gran filósofo idealista y dialéctico alemán. Según el sistema del idealismo objetivo o absoluto de Hegel, el fundamento del mundo es una cierta idea absoluta objetiva que existe antes de la aparición de la naturaleza y del hombre. La idea absoluta, por su naturaleza, es un principio activo. Sin embargo, su actividad solo puede ser expresada en el raciocinio, en el autoconocimiento. La naturaleza dialéctica de la idea constituye el impulso hacia su actividad y su autoconocimiento. La idea absoluta es en sí misma contradictoria, se mueve y cambia, se niega y se transforma en su contrario. En el proceso de su autodesarrollo dialéctico, la idea absoluta atraviesa tres etapas fundamentales. La primera es la lógica, cuando la idea absoluta actúa todavía en su existencia premundial, de prenaturaleza, en el elemento del raciocinio puro. En esta fase, la idea absoluta se manifiesta como un sistema de conceptos, categorías, lógicos. En la segunda etapa, la idea absoluta se transforma en naturaleza, que es el otro ser de la idea absoluta. La naturaleza, según Hegel, no se desarrolla en el tiempo, sino que solo varía eternamente en el espacio. El grado superior del autodesarrollo de la idea es el espíritu absoluto. En esta tercera etapa, la idea absoluta niega la naturaleza y vuelve a sí misma. Su desarrollo se efectúa de nuevo en el terreno del raciocinio, pero ya del raciocinio humano. En esta etapa incluye Hegel el grado de la conciencia individual, el de la conciencia social y el grado máximo cuando la idea en forma de religión, de arte y la filosofía llega al final de su autoconocimiento. Es todo cuanto tengo por ahora. Les informó Fernando Pilier. Muchas gracias. Muy buenas tardes, les habla Stephanie Ramírez de Mate Noticias para hablarles sobre el positivismo y su máximo representante, también considerado como el padre del positivismo, Augusto Comte. Augusto Comte es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los tres estados, formulada ya en las obras de Juventud. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica, y la declaración de su positivismo. Esta posición teórica es paradójicamente una filosofía antifilosófica que considera como conocimiento auténtico solo el conocimiento científico experimental, declarando vana e inútil la pretensión sapiensal de la filosofía. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede reemplazar por el medio del método científico. El positivismo kantiano, al menos en su instancia científica, fue la filosofía predominante en una gran parte del siglo XIX.
Para entender el pensamiento kantiano es necesario tener en cuenta el contexto histórico-cultural de su tiempo y particularmente sus aspiraciones sociopolíticas. Toda la doctrina de Comte, y en especial su doctrina científica, únicamente resulta comprensibles como parte de sus proyectos de reforma universal, que no solo abarca la ciencia, sino los demás sectores de la vida humana. La doctrina de Comte concentraba toda su fuerza en la ley de los 3 estados del pensamiento, formulada ya en las obras de Juventud. Él mismo consideraba que su descubrimiento más importante era esta ley fundamental del progreso científico, cultural y social, que describía también la evolución del pensamiento humano individual. Estos 3 estados son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado positivo o real. El estado teológico o ficticio es el punto de partida del espíritu positivo. En él se pretende dar respuestas absolutas a todos los fenómenos que resultan extraños, tendiendo a hacer que todo se parezca o asimile al hombre. Busca las explicaciones en razones oscuras y sobrenaturales. Domina la imaginación. El estado metafísico o abstracto. En este estado se busca el porqué y la explicación de la naturaleza en las cosas mismas, a través de entidades abstractas, inmutables y necesarias. Sigue manteniendo ese carácter del estado teológico de dar explicaciones absolutas. Esto lo hace estar más cerca del estado anterior que del positivo, donde se domina la razón. Y por último, el estado positivo o real. Última etapa del desarrollo del espíritu humano. No busca el porqué de las cosas, sino el cómo aparecen y cómo se comportan los fenómenos. Solo interesa la descripción fenoménica y la regularidad de su obrar. Muy buenas tardes. Les estaré hablando sobre Heriberto Spencer. Considerado uno de los grandes filósofos del evolucionismo, Heriberto Spencer nació en Derby, Inglaterra, en 1820 y siempre tomó como modelo a la naturaleza. A partir de ella, construyó sus ideas. Su trabajo fue amplio, abarcó múltiples aspectos, pero en lo concerniente a la educación, su obra más destacada es Ensayo sobre la educación intelectual, moral y física, obra dividida en 4 capítulos en los que trata de los conocimientos de mayor valor, de la educación intelectual, de la educación moral y de la educación física respectivamente. Spencer otorgó gran importancia al valor de los conocimientos y enfatizó cómo debemos vivir y ejercer la individualidad en todas las direcciones. A partir de este punto, clasificó la actividad del individuo en 5 ramas: la que sirve directamente a la propia conservación, la que sirve para la conservación de un modo indirecto, la que tiene por finalidad la educación y disciplina de la prole, la que se refiere a las relaciones sociales y políticas, y por último, la que ocupa el tiempo libre y al mismo tiempo satisface el gusto y el sentimiento. Según Spencer, la educación debe uniformar el proceso de evolución mental. Debe procederse, afirmaba, de lo sencillo a lo complejo, proceder en la instrucción de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a lo racional, y sobre todo acostumbrar a los niños a la investigación, a la deducción de conclusiones y sobre todo a observar si la cultura es agradable o no para ellos. En cuanto a la educación moral, compartió ideas con Rousseau, Pestalozzi y Kant, entre otros. Para él, la moral es un proceso evolutivo que va de la crueldad y salvajismo del hombre primitivo hasta lo más elevado. Propugnó que sea el niño quien experimente las consecuencias de su torpeza o falta, pero también recomienda la benevolencia como un medio más eficaz que el rigor. Spencer resalta la importancia de la cultura física en la juventud, así como la existencia de una moralidad física. Observador atento, Spencer hace particular énfasis en la alimentación de los niños. Recomienda un mayor cuidado en la dieta de los pequeños, aboga por un relajamiento en la vestimenta y lamenta que el ejercicio físico sea exclusivo para los varones. Finalmente, recomienda un equilibrio entre la gimnasia y los juegos corrientes.
Spencer muere en la ciudad de Brighton en 1903, sin tiempo para atestiguar la influencia que sus teorías tuvieron en Inglaterra y Francia. Mi nombre es Elías Senati. Muchas gracias. Buenas tardes, quien les habla Adelín del Puro José. Voy a estar hablando sobre un señor llamado Nietzsche, donde estaré dando detalles de su vida y de quién. Nietzsche es sin duda el filósofo más provocador de todos. No es un filósofo al uso. Este prusiano que se crió entre mujeres puede considerarse como un antifilósofo. Fue un hombre temperamental que sufrió jaquecas que le acompañan toda su vida. Pronto empezó a leer a Schopenhauer. A los 20 años se marcha a Bonn para estudiar teología porque su madre quería que fuera pastor, pero él se niega, discute con ella, se va a estudiar a Nietzsche, filosofía clásica. Con 20 años contrae sífilis y abandona el cristianismo. La sífilis y las jaquecas la llevarán a la locura. Más tarde, una caída de un caballo le produce una parálisis en una pierna. Con 25 obtiene por fin la cátedra de filología, conoce a Wagner y queda jubilado por su personalidad. Esa amistad acaba convirtiéndose en la enemiga de Nietzsche. Reunió a desarrollar su pensamiento en forma de sistema, refiriendo formas más literarias. Tampoco tuvo parados en decir adiós a la filosofía académica, sirviéndose de la contradicción de la paradoja Nietzsche. Queda seguidor de esa imagen del cosmos como una voluntad que lucha por hacerse paso de una manera espontánea y caótica, sin obedecer a una razón organizada, a un plan preconcebido. Su visión es vitalista, en vez de mecanista. Solo cuando el hombre renuncia al consuelo de la proporción a dar sentimiento al mundo, adquiere su verdadera naturaleza. Hasta ahora, el hombre había estado sometido al yugo de la moral esclavista que el cristianismo trajo al mundo. Ni se conceptualiza esto como su forma de frase que Dios ha muerto, que aparece en la llaga de la ciencia, y así habló Zarathustra. Pero después de la muerte de Dios es el hombre el que se convierte en Dios, superhombre. Solo entonces recupera la serenidad y la dicha precristianos griegos. Con esa actitud es posible predecir el sentido de la historia, liberarse del espíritu de la época y mirar la historia sin ilustración de una manera nihilista. El nihilismo niega lo que pretenda un sentido superior, determina de la existencia, es partidario de las ideas vitalistas y de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, incluso contradictorias. Nietzsche arremete contra los componentes judíos cristianos de nuestra cultura para liberar los orígenes griegos de una forma de vida estética y aristocrática. Temas como el retorno a la investigación de valores, también el superhombre o la voluntad de poder que tanto inspiró a los nazis y Hirte. En cambio, estas ideas concebidas como ideas políticas, los nazis más tarde se las apropiarían de forma paradójica. La más interesante de Nietzsche es que quizás la época de decadencia que prendió la Primera Guerra Mundial, el mismo tiene algo de decadencia mezcla con el dandy, vida y estilo. Vemos en una próxima edición. Mate Noticias. Bienvenidos, mi nombre es José Joel Gervasio Ogando y el tema a tratar es la crisis de la metafísica que se desarrolló en el continente europeo. Acompáñenme a introducirnos en esta historia de estos sucesos que acontecieron. La crisis de la metafísica. La filosofía moderna en general ha abandonado las metas de la metafísica anterior por varias razones. En el centro del asunto está el antiguo debate sobre los principios universales, un conflicto entre el enfoque esencialista de los realistas o los realistas moderados, comprometidos con lo que se conoció como la vía antigua, el camino viejo, y el enfoque nominalista comprometido con la vía moderna, el camino moderno, defendido por William de Ockham en el año 1347 d.C. en el mundo cristiano, y posiblemente por Ibn
Taimiyya, después de Cristo también en el año 1728 hasta el 1328 en el mundo musulmán. Cada vez más en Europa la filosofía y la teología se fueron separando y la doncella de las reinas de las ciencias, sin ataduras a la teología, ahora era libre de establecer su propio dominio, con un énfasis especial en las ciencias empíricas. Esto, por supuesto, no reconoció que la experiencia subjetiva replicable también es profundamente empírica. Finalmente, el proyecto general de fortalecer la creencia con la razón, que tanto preocupó a los filósofos en el pasado, fue en gran medida abandonado. Solo en la tradición católica y en el Islam oriental quedaron algunos vestigios de este proyecto. Hoy en día, las ciencias religiosas están totalmente divorciadas de las ciencias seculares, y las ciencias físicas, a su vez, están divorciadas de las consideraciones éticas de las ciencias religiosas. Aquí radica la raíz de nuestra crisis actual. En Occidente hemos elevado un tipo particular de razón y nos hemos divorciado completamente de la revelación. Y en el mundo musulmán, los musulmanes han elevado correctamente la revelación, pero en gran medida se han divorciado de la razón, lo que le otorgaría un fundamento metafísico sólido. Los musulmanes abandonaron hace mucho la filosofía, tanto las almas especulativas como las empíricas, y sus actividades concomitantes, y en los últimos tiempos han adoptado ingenuamente las ciencias occidentales y sus tecnologías concomitantes, que están cargadas de supuestos metafísicos materialistas. Se ha prestado poca o ninguna atención a la agitación personal y social que la importación al por mayor de estas tecnologías podría tener en personas y lugares. Al hacer esto, no han captado algo fundamental y consecuente. La ciencia occidental no se puede divorciar de su metafísica. Estas dos son inseparables. En esta metafísica, la que produjo su ciencia, y si uno adopta la ciencia de una civilización sin entender que es el producto de su cosmovisión particular, está adoptando sin saberlo esa civilización con todos sus atributos, incluidas sus dolencias sociales y espirituales. Esto no es una crítica de la ciencia, por el contrario, es una afirmación de que la ciencia vale la pena cuando sirve a una sociedad, y solo puede servir a una sociedad cuando las suposiciones que son parte de ella son espiritualmente sólidas. Pero esto solo se puede terminar si esas suposiciones son expuestas y comprendidas completamente. Es solo entonces que una sociedad puede tomar una decisión consciente sobre estos supuestos y si son compatibles con su propia cosmovisión, valores y tradiciones religiosas. Si no son compatibles, sofocarán y suprimirán los persistentes. En muchos sentidos, la adopción de la ciencia occidental y su cosmovisión materialista inherente ha tenido un efecto negativo no solo en las sociedades musulmanas, sino en todo el planeta y sus habitantes, incluso en su flora y fauna. Las preocupaciones morales de la cultura se dejan de lado demasiado a menudo en búsqueda del cientificismo y la adoración del ídolo del progreso. La ética, en particular, se empobrece cuando se ignora la metafísica. En América y los países europeos y en sus sociedades satélites que han adoptado la ciencia occidental al por mayor, encontramos ciertas consideraciones éticas humanistas, basadas principalmente en preocupaciones utilitarias, pero sus defensores no ofrecen un método racional coherente para determinar qué es ético y qué no. Actualmente en Occidente solo la Iglesia Católica mantiene un riguroso enfoque ético, enraizado en sus principios metafísicos, pero el fundamento metafísico no es fácilmente accesible para los laicos, y la Iglesia ha perdido su centralidad en la vida de muchos creyentes. Bien, como pudieron observar, estuvimos tratando temas como fue la crisis de la metafísica, que fue un movimiento y fueron batallas que se efectuaron en lo que fue el continente europeo, donde se disociaba lo que era la teología y la filosofía, una batalla entre la fe y la razón, que en otros temas de ya mencionados, donde mis compañeros reporteros habían hablado también de otros movimientos como fueron el positivismo, que tanto este como otros más han sido de gran relevancia en la historia de la filosofía.
llevándola a su total expresión. Muchas gracias.